que lo tapé, me encargué ahora en la mañana. Más o menos nos puede dar una pista de cómo resolver. Entonces recuerden, lo que está con el X, con el diferencial de X es M, y lo que está con el diferencial de Y es N. Oh, un momento, no lo estoy grabando. ¿Ya? Entonces recordamos, lo que está con el diferencial de X es M, y lo que está con el diferencial de Y es N. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derivamos cruzado, ¿no? Derivada parcial de M respecto de Y. Vamos a tratar de hacerlo directo. La derivada de E a la Y es E a la Y. La derivada de menos X, 0. Chao. Derivada parcial de N. Ahora esto, derivamos respecto de X. La derivada de X, 1. Ya de entrada nos damos cuenta que no es exacta, ¿no? La derivada de aquí de X, 1 por E a la Y, ¿no? La derivada de X cuadrado, 2X. Entonces, ese 2 se cancela con este 2 y me queda esta expresión, ¿no? Entonces, sabemos que esto no es exacto, ¿no? Entonces decimos, como la derivada parcial de M respecto de Y es diferente a la derivada parcial de N respecto de X, la ecuación diferencial no es exacta. Como la ecuación diferencial no es exacta, tenemos que hallar un factor de integración que haga que esta ecuación diferencial se vuelva exacta. Entonces, ¿qué es lo que yo les dije que tienen que hacer para que sea más simple? Colocar la función f, no sabemos si vamos a usar la x o la y. Y aquí nunca cambia, ¿no? Derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, ¿no? Aquí abajo no pongo ni n ni menos m porque no sé qué voy a usar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, ¿no? Hay que restar ambas. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto menos esto. Recuerden que todos estos cambian de signo. E a la y con e a la y se van a cancelar. Este va a estar con signo negativo menos 1, menos por menos más, x e a la menos y. Ya estoy tratando de hacerlo lo más directo posible. Ahora veamos lo siguiente. Esta expresión, ¿a cuál de estas dos se puede llegar a parecer más? Fíjense que son dos términos. ¿Cuál de los dos coeficientes de los diferenciales tiene dos términos? El primero, ¿no? Entonces, ya tengo una pista de que puede que sea el primero, pero hagámosle un trabajo más a esto, ¿ya? Aquí podemos sacar factor común. Fíjense que acá me dice e a la y, menos x, ¿no? Necesito e a la y. Aquí puedo sacar factor común e a la menos y porque está de más. Si yo saco factor común e a la menos y eso también lo vamos a sacar con el signo. Ya, bueno, el signo después. Si le saco factor común e a la menos y, aquí me queda e a la y. Fíjense, comprobemos. E a la menos y por e a la y, ambos tienen la misma base. ¿Qué pasa con sus exponentes? Se suman. Menos y más y, 0. E a la 0, 1. Está aquí el 1 negativo y este tiene negativo. Perfecto. Más x, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, x menos e a la y es parecida a esta expresión, nada más que está cambiada con el signo cambiado. Aquí en el otro paso podemos agarrar y desarrollarlo. Aquí adentro saco factor común el signo, ¿ya? Y si saco factor común el signo, lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. X se vuelve negativo y e a la y se vuelve positivo. ¿No? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? Esta expresión está en el coeficiente de x y sería m. Si yo coloco m, m tiene que ser con signo negativo. Y si yo coloco m, me tiene que dar la función de y. Sí o sí tiene que darme una función de y. Entonces colocamos menos e a la y menos x, ¿no? Que es m. Menos e a la y menos x. Aquí igual. Menos e a la y menos x. Perfecto. Estos paréntesis se cancelan. Menos por menos, más. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? Me va a quedar e a la menos y, ¿no? Y recuerden, ¿cuál sería su factor de integración entonces? Entonces, su factor de integración sería e elevado a la integral
de la función de y, en este caso, e a la menos y. Diferencial de y. Entonces, su factor de integración de ustedes va a ser e elevado a la que. ¿Cuál es la integral de e a la menos y? E a la menos y con un signo negativo por delante. ¿Ya? Y ese es su factor de integración. Entonces, como ese es mi factor de integración, ¿cuál es el siguiente paso? Multiplicar, ¿no? Multiplico la ecuación diferencial por mi factor de integración, ¿no? Por mu. Entonces, aquí copiamos e a la y menos x, ¿no? Copiamos toda la ecuación diferencial de x más x e a la y menos x cuadrado sobre 2 e a la menos y diferencial de y igual a 0. ¿Cuál es mi factor de integración? Mi factor de integración es e elevado a la menos e elevado a la menos y, e elevado a la menos e y a la vez elevado a la menos y. Y aquí por 0 se cancela, ¿no? Entonces, directamente ya podemos, si quieren derivarlo, o si quieren desarrollemos aquí. Ya aquí vamos a desarrollar qué es lo que vamos a tener. Ambos tienen la misma base, se copia la e. ¿Qué pasa con sus exponentes? Se restan o se suman, ¿no? En este caso se suman, ¿no? Menos x por e elevado a la menos e elevado a la menos y de x. Aquí no lo voy a multiplicar porque recuerden que esta expresión se tiene que derivar respecto de x, ¿no? Entonces sería hacerlo más largo sin sentido, ¿no? Entonces aquí tengo x más x e a la y menos x cuadrado sobre 2 e a la menos y diferencial de y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos m1 ahora y aquí tenemos n1. Ahora, veamos si estas son exactas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Derivada parcial de m1 respecto de y, ¿no? Se deriva cruzado. Entonces, ¿cómo derivamos esta expresión? ¿Cuál es la derivada de una exponencial? Es la misma exponencial, ¿no? E elevado a la e elevado a la menos y más y por la derivada de su exponente. La derivada de e a la menos y, e a la menos y por menos 1. Por este negativo se vuelve positivo. E a la menos y. La derivada de y es 1. Perfecto. Menos, derivamos esta expresión respecto de y. X es constante, se mantiene. ¿Cuál es la derivada de e elevado a la menos e a la menos y? Sigue siendo lo mismo, se copia. Y ahora se deriva su exponente, ¿no? ¿Qué sería? E a la menos y. Ya un poquito más directo. Ya esta es la derivada respecto de y. Ahora vamos con la otra. Derivada parcial de n1 respecto de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto se mantiene, no pasa nada con eso. Solo se deriva lo que está dentro respecto de x. La derivada de x1, la derivada de e a la derivada de x1, solo me queda e a la y. Perfecto. Menos la derivada de x cuadrado, 2x, con el 2 de abajo se cancela, entonces solo me quedaría x por e elevado a la menos y. ¿No? Entonces, fíjense que esta expresión son iguales, ¿no? A ver. Sí, a ver, creo que sí son iguales. A ver, e a la menos y, sí, está bien todo. Podemos desarrollarlo si ustedes quieren, pero son iguales. Fíjense por lo siguiente, ¿ya? Este e a la menos y, e a la menos, e elevado a la menos y más y multiplicado por esta expresión, ¿no? Por esta expresión, ¿qué es lo que me va a dar?
esta expresión e elevado a la menos e a la menos y, ¿no? Y esta expresión se repite con esta, ¿no? Ahora, esta expresión multiplicada por 1 me genera el producto de estos dos. Y esta expresión multiplicada por e a la menos y es esta de acá, pero si quieren lo desarrollamos, ¿ya? Entonces, eso es multiplicada por e a la y, ambas tienen la misma base, sus exponentes se suman, ¿no? Más y. Ahora, esta expresión multiplicada por esta, colocamos la x, como ambas tienen las e, ¿qué pasa con sus exponentes? Se suman o se restan, ¿no? Y fíjense que son iguales, ¿no? Ahora es exacta. Entonces ustedes colocan como la derivada parcial de M1 respecto de Y, pues, la derivada parcial de N1 respecto de X, la EDO es exacta, ¿no? La ecuación diferencial es exacta. ¿Ya? Y ahí acaba la primera parte. No sé si se entiende, pero está medio pele, ¿no? Sí. Una consulta, al ver. sacar al final el factor de integración, el mu, ¿por qué está con negativo? ¿Por qué está con negativo? A ver, meta esta a su calculadora, más directo, ¿ya? Porque sería explicarles integrales. La integral de e a la menos y es e a la menos y, pero es negativo. Ese negativo pasa a dividir y menos por más es menos. Por eso quedó esto. Menos e a la menos y. ¿Ya? Por eso quedó negativo. ¿Eso era? Sí, pero arriba está pasando con... Ah, Está, no, pues, no. está bien, pues. Sí, está bien, me estoy equivocando. Ya. Entonces, si les tocaría una pregunta así, esta fue pregunta de mi semestre, en mi examen nos tocó esta, y esta es la que yo le decía que era jodido de integrar. Esa vez no nos dejaba con calcular al ingeniero, así que ni modo, la sufrimos. Pero ustedes no la van a sufrir porque van a tener una aplicación, ¿no? Ya, cópienlo, saquen la captura hasta ahí, o alguien tiene alguna duda para que continuemos. ¿Nadie tiene duda? No. Ya. Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a borrar. Fíjense que factor de integración, lo único que se tiene que hacer es, ¿no?, encontrar ese factor de integración y hace que la ecuación diferencial sea exacta. Y ahora estamos practicando el método de las exactas, ¿no? Una va a entrar así, yo creo, y la otra va a ser ya directo nomás. Vamos a copiar. Esta vamos a copiar, ¿ya? Eso es lo que necesitamos copiar antes de borrarlo. Antes de borrarlo, vamos a copiar esta. Vamos a copiar con azul. E elevado a la menos e a la menos y más y menos x. Aquí sí ya me gusta, aquí sí ya es más fácil si lo usan algunas de sus aplicaciones, ¿no? O sus calculadoras. Ya ustedes si gustan, después de su examen intentan hacerlo. A ver, lo estoy copiando bien. ¿Sí? Sí.
Queremos que esto sea positivo porque recuerden que la derivada tiene que ser positiva. Entonces le pongo un negativo aquí y lo mismo divido aquí. Menos 3x de x. Dx con dx se cancelan. Y este menos 3x se distribuye para ambos términos del numerador. Colocamos 2y sobre menos 3x más 5x cuadrado sobre menos 3x. Menos por menos, más. 3x con 3x se cancelan y me queda dy de x igualado a 0, ¿no? Ahora está más simple. Ordenamos dy de x y recuerden, como acá tenemos dy de x, necesito una expresión donde la variable y esté elevado a la unidad y es esta expresión, la primera. Más por menos, menos, ¿no? Entonces colocamos acá menos 2 tercios de x por y. No alteré nada, ¿no? 2 por y, 2y, no alteré nada. Esto que está con signo más por menos, menos, pasa al otro lado con signo positivo. Se cancela este con este y me queda 5 tercios de x. Fíjense que esta es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Esto que está aquí es su función de x y esta también es otra función de x, ¿no? Entonces, recordamos que hay que reemplazar en la fórmula, ¿no? Vamos a volver a anotar la fórmula para reemplazar. ¿Ya? Z y qué. Y por e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Recuerden que en el examen no es necesario que ustedes anoten la fórmula, ¿no? Porque les va a quitar tiempo, pero sí tenerlo como formulario. Q de x, e elevado a la integral de p de x diferencial de x más c. ¿Ya? Entonces, reemplazamos ahí. Y por e elevado a la integral de p de x. ¿Cuánto vale mi p de x? 2 tercios de x diferencial de x. Igual, recuerden que esta expresión está aquí igual, ¿no? Es copiar nomás. Q de x vale 5 tercios. Entonces, como esta expresión ya la anoté, solo es copiarla, ¿no? 5 tercios de x. E elevado a la integral de menos 2 tercios de x, diferencial de x más c. Si seguimos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Y por e. La integral de dx sobre x es el logaritmo, ¿no? Y como tiene un menos 2 tercios por delante, ese 2 tercios pasa como exponente, ¿no? Entonces está bien integrado ahí. 5 tercios de x, y aquí en este lado es solo copiar, ¿no? Recuerden que es solo copiar porque ya lo han hecho bien en el lado izquierdo. Más c. Perfecto. Identidad logarítmica, solo me quedaría el x elevado a la menos 2 tercios. Igual, este 5 tercios es constante, lo saco afuera de la integral, me queda x y aquí solo se copia menos 2 tercios de x más c. Aquí lo ordenamos, x primero, x a la menos 2 tercios por y, igual a 5 tercios de la integral, ambos tienen la misma base, se suman, ¿no? 1 menos 2 tercios, me quedaría 1 tercio de x más c. Y acá la integral sería x elevado a la menos 2 tercios y igual a 5 tercios. Se le suma 1 a esto de acá, me va a quedar 4 tercios. Sobre lo mismo aquí, 4 tercios más c. Estos se cancelan y la respuesta sería x elevado a la menos 2 tercios por y igual a 5 cuartos de x elevado a la 4 tercios más c. Y ahí acaba. Creo que esta ha sido más simple, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Saquen la captura. Hacemos otro. Ya mientras lo voy a copiar rapidito y ustedes traten de hacerlo hasta donde lleguen nomás. Ya no se desesperen. Si tienen ya su formulario hecho, ya inténtenlo. Si no lo tienen, también recuerden que tienen tiempo para hacerse un formulario
o hacerse unas planillitas para su examen, ¿no? O sea, para directamente rellenar algunas cosas. Eso ya depende de ustedes. Otra pregunta de examen. Multiplico alfa por mi factor de integración. Anotamos otra vez la ecuación alfa. Si ustedes gustan, en este paso ya lo pueden ir desarrollando. Si hicieron aquí cuenta, aquí las derivadas parciales lo hicimos muy largo, ¿no? Pero vamos a practicar 8y por x, coloquémoslo acá. 8x cubo por y, ¿no? 8y al cuadrado, al cubo sería diferencial de x, más, aquí también x a la cuarta, menos 20 xy al cuadrado. Si hayan hecho esto en el primer paso, haya sido más directa las derivadas, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que multiplicar por este factor de integración, y elevado a la menos 1/2, que es lo mismo que decir 1 sobre raíz de y, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Puedo desarrollarlo aquí. Aquí todavía me queda un espacio para no matar ese espacio allá. Multiplico esto por esto. Me va a quedar 8x cubo. 1/2 menos 1/2 más 1 me queda 1/2. Y elevado a la 1/2, que es lo mismo que decir raíz, ¿no? Aquí 8, 3 menos 1/2, que me va a quedar 5/2, ¿no? De x, más x a la cuarta, y a la menos 1/2, menos 20x, y elevado a la 3/2, positivo, de y igual a 0. Ahora, en este caso, esta expresión de aquí se llama M1 y esta expresión de aquí se llama N1, ¿no? M1 y N1. ¿Ya? Se llaman M1 y N1. Entonces, derivamos M1 respecto a Y, sería cruzado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su derivada? Recuerden que este exponente 1/2 pasa a multiplicar 1/2 por 8, me va a quedar 4. X cubo y se le resta 1, y a la menos 1/2. Este 5/2 pasa a multiplicar 5 por 8, 40, entre 2, 20, y se le resta 1, ¿no? 5/2 menos 1, me queda 3/2. Perfecto. Vamos para la otra. Derivada parcial de N1 respecto de X. Derivamos esto respecto de X. ¿Cuál es la derivada de X a la cuarta? 4x cubo y a la menos 1/2. La derivada de X1, entonces solo me queda 20 y a la 3/2. ¿Las derivadas parciales son iguales? Sí. Entonces la ecuación diferencial es exacta, ¿no? Como la derivada parcial de M1 respecto de Y es igual a la derivada parcial de N1 respecto de X, la ecuación diferencial es exacta. Perfecto. Como la ecuación diferencial es exacta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarramos y copiamos, ¿no? Tenemos que iterar parcialmente. Derivada parcial acá, perdón, M1, derivada parcial de X. ¿A qué es igual M1? Toda esta expresión, ¿no? Entonces colocamos 8x cubo y a la 1/2 menos 8y a la 5/2 parcial de X. El otro, N1 parcial de Y. ¿Cuál sería N1? Toda esta expresión.
x a la cuarta, y a la menos 1 medio, menos 20, xy a la 3 medios, parcial de y. ¿Ya? Parcial de y. Ah, se nota un poquito. Y estos acá son los que se tienen que integrar, ¿no? Integro parcialmente. Entonces, integro parcialmente. Y para integrar parcialmente, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? M1 parcial de x igual a 8x al cubo y elevado a la 1 medio menos 8y elevado a la 5 medios parcial de x. Entonces acá integramos. Esto se mantiene. ¿Cuál sería la integral? Estamos integrando respecto de x. La integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. Entonces me quedaría aquí 2x a la cuarta, ¿no? Si ustedes derivan esto, va a ser 8x cubo. Lo mismo que esto, no alteré nada. Perfecto, está bien. Y aquí como no hay x, es como si fuera una constante. 8xy a la 5 medios más la constante respecto de la variable que no he integrado, en este caso, respecto de y. Hagamos el otro en este lado. Entonces colocamos n1 parcial de y es igual a x a la cuarta y elevado a la menos 1 medio menos 20 xy elevado a la 3 medios parcial de y. Entonces acá también integramos. Y acá lo vamos a integrar. Ponerle un rojito. Integral de n1 parcial de y. ¿Cuál sería la integral respecto de y a la 1 medio? Negativo, se le suma 1. Se va a convertir en y elevado a la 1 medio. Dividido entre 1 medio, ese 2 pasa arriba, quedaría 2x a la cuarta y elevado a la 1 medio. Aquí también se le suma 1. Y al sumarle 1 a y, me va a quedar 3 medios más 1. Me va a quedar 5 medios. 5 medios. 20 dividido entre 5, 4. Por 2, 8. Entonces me quedaría 8xy elevado a la 5 medios. Más la constante respecto de la variable que no he integrado, ¿no? Ustedes en su calculadora lo van a sacar un poquito más directo. La función z buscada es la función z. Recuerden las soluciones comunes, ¿no? Todas son comunes, entonces está bien. Recuerden que en estas ecuaciones diferenciales normalmente puedo decirle que siempre tienen por lo menos una solución común, por lo menos, ¿ya? Entonces, lo digo porque así siempre me ha salido. Unas que otras veces me salían que no eran comunes, pero si hacía unas operaciones sí hacía que salga algo común, pero son ejercicios un poquito más tediosos para desarrollar, ¿ya? Esa es la función z, pero no es la solución. ¿La solución cuál sería? M1 diferencial de x más N1 diferencial de y igual a 0, ¿no? Esto de acá es esta expresión, ¿no? Nada más que no estoy colocando M1 en vez de colocar todo su equivalente. Entonces, esto para ustedes de z, 0. Esto se integra, ¿no? Entonces integramos diferencial de constante si quieren. La respuesta sería z igual a c. ¿Pero cuánto vale z? Z vale 2x a la cuarta y elevado a la 1 medio menos 8xy elevado a la 5 medio igual a c. Y ahí acaba, ¿no? Esta es la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Vamos a ponerle solución de la ecuación diferencial. O por último le pongo solución de la EDO, ¿no? Listo. Y ahí acaba. ¿Se entiende esto? Sí. Largo, ¿no? Ahí acabó. Pero, ¿qué es lo que